Hola, muy buenas tardes. Seguimos en el desarrollo del Congreso Internacional Yoga Consciente y Libertad, que va a durar hasta el 5 de abril. Hoy tenemos el grato placer de presentar a ustedes al maestro Sanjatiri Flores Dueñas. Él es profesor de educación primaria de menores, es secretario general de la Organización de la Nación Aymara ONA Perú, es poeta y escritor aymara, docente de gimnasia psicofísica y yoga. También es secretario general de la Fundación Gran Fraternidad Blanca Universal, sede mundial Puno, Perú. Él nos va a impartir la ponencia Cultura Física Andina. Sin más, con ustedes el maestro Sanjatiri. Gracias. Muchísimas gracias, amado maestro Felipe. Es un honor, pues, para mí participar en este ciclo de conferencias, en este Congreso Internacional de Yoga Consciente y Libertad. Sobre todo, compartir estas pequeñas vivencias que vamos teniendo dentro del sendero que cada uno viene realizando. Y bueno, compartir sobre todo cómo se ha desarrollado la cultura física aquí en los Andes, en América, en los pueblos precolombinos, ¿no? Y sobre todo esta cultura que aún se sigue viviendo, se sigue realizando, principalmente en las comunidades altoandinas, entre Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y entre otras más. Solo por así mencionarlos, con los países que, bueno, son nombres para nosotros impuestos, ¿no? En realidad, nuestras tradiciones son universales dentro de nosotros. Bien, entonces vamos a iniciar con esta ponencia sobre lo que es la cultura física andina, ¿no? La cultura física aquí en los Andes. Bien, podemos pasar a la siguiente. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es el vehículo de nuestro espíritu. ¿No podemos pasar? Excelente, muchas gracias. Es el vehículo de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es el instrumento también de trabajo y la primera condición de una salud interior. Y mantenerlo sano y vigoroso, ¿no? es menester para nosotros, ¿no? Y la práctica de una buena cultura física llevan a una armonización del microcosmos con el macrocosmos, ¿no? Armonía del hombre con el universo o de la parte con el todo, hasta lograr la felicidad o la feliz unión o comunión consciente de lo individual con lo universal, efecto y causa como discípulo y maestro, hacia la vuelta del Hijo al Padre, o cuando nosotros mencionamos la realización del yugo, ¿no? La siguiente, en nuestras tradiciones andinas o en la tradición aymara, tienen un gran engranaje entre lo que es la naturaleza y el hombre, lo que nosotros conocemos como Pachamama, Pachacamac, que es el tiempo-espacio masculino, tiempo-espacio femenino, ¿no? Y el hombre, el ser humano o el runa, el jaque. La convivencia armónica del microcosmos con el macrocosmos. O sea, la convivencia de nosotros con el universo que nos rodea, ¿no? Eso es muy, muy importante porque en las tradiciones ancestrales andinas no consideramos el individualismo, sino la convivencia armónica con el universo, la coexistencia del ser humano con el universo. Entonces, nuestro movimiento físico
va a ir muy relacionado, nuestro ser va a ir relacionado con el movimiento del cosmos, con el movimiento universal, en cómo se mueve la naturaleza. Entonces, ahí estamos entrando nosotros a esta parte de una integración del ser humano y el universo, lo que se le conoce como el Yu o el Yoga, ¿no? Y a partir de ese movimiento cósmico, de ese movimiento universal, va a ir surgiendo el movimiento del Runa, el movimiento del Haki. En esta parte que vamos a entrar ahora, tenemos la parte del paralelismo de la cultura física andina y la cultura física oriental. Cuando nosotros hablamos de una cultura física aquí en los Andes, no entramos a una cultura física estática como se ha manejado en otros lugares. Esto por el mismo hecho de los contextos, ¿no? En aquí se ha necesitado tener una cultura física que sea más en movimiento y en dinamismo también con la naturaleza. Por eso es que todo lo que hemos desarrollado nosotros no ha sido estático, no solamente con la parte de la contemplación, sino de ir una cultura física en movimiento o la realización de la meditación en movimiento. Acá nosotros vemos la postura, por ejemplo, que tienen en las culturas orientales, lo que conocemos como el Hatha Yoga, ¿no? Es la Vajrasana. Y observamos perfectamente cómo los pobladores aquí en los Andes, en el común vivir, nosotros realizamos esas posturas, ¿no? Realizamos esas asanas, ¿no? Aquí lo podemos observar directamente en los pobladores de aquí de los Andes, específicamente en el lago Titicaca, cuando están navegando en las balsas de Totora, ¿no? Como también nosotros en esos momentos estamos exactamente en las mismas posturas, ¿no? Igualmente la Halasana, y también, bueno, hay que recordar que se tienen los mismos beneficios, ¿no? Al estar en esas posturas. También tenemos la Halasana o la postura del arado, ¿no? Y vemos que cómo también eso se representa, ¿no? Cuando nosotros estamos desarrollando las labores agrícolas, ¿no? Bueno, también tenemos representaciones cuando nosotros, cuando en el campo se realizan los tejidos o en las comunidades, ¿no? Si nosotros observamos en las imágenes, también las mismas personas de las comunidades van realizando sus actividades cotidianas en posturas también, que también existen en la Hatha Yoga, en este caso la Hasta Padman, ¿no? Padamana, ¿no? Son posturas en realidad que nosotros realizamos, pero que tienen el movimiento cotidiano y el movimiento cósmico. Vamos a entrar un poco más adelante porque también en esto, ¿no? No solo esta parte, ¿no? Que solo se vive cotidianamente, sino que hemos visto que esto no es pues de una tradición que sea actual, sino que ya en los restos arqueológicos pre-incaicos, ¿no? Ya estaban dejando nuestros abuelos, nuestras abuelas, vestigios, ¿no? de las posturas que nosotros realizábamos en nuestro común vivir, ¿no? Posturas o una cultura física en la cual también nosotros íbamos desarrollando
una salud integral, tanto físico, psíquico, emocionalmente, ¿no? Recordamos que siempre el desarrollo de una cultura física nos va a ayudar, pues, a armonizar todos esos aspectos integrales, ¿no?, de nuestro vivir, de nuestro ser. Bien, también tenemos aquí otros restos arqueológicos, ¿no? En los cuales cerámicas, donde se representa la Vajrayogasana y también la Padmasana. O sea, que no solamente ha sido de conocimiento en las otras culturas de aquí del planeta, sino también ha sido de conocimiento en nuestras culturas, ¿no? Es muy interesante también ver todos estos aspectos cuando también encontramos que los nombres que tienen estas asanas tienen mucha correlación o concordancia con los nombres aymaras, ¿no? O con los nombres aymaras, ¿no? Bien. Entonces, en la cultura física, en las tradiciones iniciáticas ancestrales, han sido muy importantes para nosotros para alcanzar esa unificación con el total, lo que conocemos como el yugo o el yoga, ¿no? En los pueblos ancestrales andinos, para alcanzar esta espléndida existencia, o para alcanzar el yugo, ¿no? O nosotros lo conocemos aquí como el Summa Kamaña, ¿no? La coexistencia, que es la coexistencia armónica de microcosmos, que es el Hakka Runa, con el macrocosmos, ¿no? Esto ha sido en realidad muy, muy importante para nosotros, porque no solamente se ha desarrollado en lo que son las labores agrícolas o las labores cotidianas de pastoreo que tenemos aquí, ¿no? Sino que también mucho más se ha dado en la parte de las danzas y la música, que ha sido el desarrollo pleno de la cultura física, también aquí en los Andes, ya sea por los mismos movimientos que se realizan, movimientos circulares, ¿no? que llevan a esa conexión, ¿no? de ese microcosmos con el macrocosmos, como también la misma frecuencia de los sonidos o la música que llegan al ser humano a entrar en esa conexión o entrar en esa armonía universal, o ser como el camino que nos lleva a la parte de la meditación, inclusive de la disolución, y encontrarnos con esa totalidad, ¿no? Con el yu, hacer el yu, ¿no? Tener esa convivencia del micro y macrocosmos, ¿no? Si podemos pasar, por favor, en la siguiente. Esta coexistencia que nosotros tenemos, que marcamos, es como una danza, ¿no? Es una danza rítmica, en donde el jaque o el runa danza en el movimiento cósmico del universo. Es decir, el hombre se mueve en armonía con el universo, realizando esa meditación en movimiento, ¿ya? Donde la realización en esta parte no se llega a una realización individual, ¿ya? Sino aquí la realización es colectiva, es comunal. Esa es una de las grandes importancias que se tiene aquí en América, ¿no? Que el hombre, el runa o el jaque, no busca una realización meramente individual, sino
que a través de las prácticas ancestrales se busca una realización o la felicidad comunal, la felicidad de todo lo que nos está rodeando. Y cuando decimos comunal, inclusive no nos referimos al hombre o al ser humano solamente, sino también nos referimos a la planta que nos está acompañando, nos referimos al agua que nos está acompañando, nos referimos al aire, al calor, a la lluvia, al viento, a las montañas, a todo lo que nos está rodeando. Entonces, no es una realización individual, sino es una realización colectiva del hombre, ser, naturaleza y el universo. Por eso nos dicen, ¿no? Nosotros no tenemos una cosmovisión andina. No solo tenemos una visión, sino nosotros tenemos una cosmovivencia. Nosotros vivimos lo que es la universalidad en cada momento, ¿no? En las comunidades aún todavía se sigue practicando muchos de estos aspectos, muchos de los valores y de los principios ancestrales, sin que aún nosotros les digamos que son principios ancestrales. Simplemente ellos tienen la vivencia, ¿no? de estos aspectos o de estas tradiciones iniciáticas que se han transmitido en nosotros de generación en generación, muchísimo por una vía oral y también descifrando los códigos en las cerámicas, en los tejidos, ¿no? Inclusive los mismos códigos que tienen las danzas o las expresiones culturales de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, aquí es muy importante cuando nosotros hablamos de una cultura física que va acorde al movimiento del cosmos o del universo, ¿no? Ver por cómo ellos llegaron a esta parte, ¿no? Ver cómo nuestros abuelos han llegado a este punto de realizar una cultura física que vaya acorde al movimiento del universo, ¿no? Y esto es muy interesante, por ejemplo, cuando la antroposofía observa, ¿no? Los ritmos o los procesos vitales, ¿no? Que tienen un ritmo, ¿no? Todo en la naturaleza tiene un ritmo, hay un ritmo. Nosotros vivimos los ritmos cotidianamente en la naturaleza, ¿no? Así como hay una primavera, un verano, un otoño, un invierno, es un ritmo, ¿no? Es cíclico, que se va repitiendo ese ritmo, ¿no? O el ritmo de la expansión y la concentración, ¿no? Que eso va inclusive en nuestros pulmones cuando hay expansión y ¿no? y la concentración, ¿no? Hay un ritmo ahí en nuestra respiración, expandirse y contraerse, ¿no? El corazón, pum, 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 es un ritmo. Entonces, nuestros abuelos han observado muchísimo esos ritmos, tanto en el microcosmos, o en el ser humano, en la persona, o en las plantas, o en lo que nos rodea, como en el macrocosmos, en lo que hay más arriba, ¿no? Entonces, estos procesos vitales específicos y estructuras temporales, por otro lado, el orden rítmico de las funciones todavía no está formado en el ser humano y necesita ser creado y estimulado. Esto principalmente cuando somos pequeños, ¿no? Recién estamos entrando en el ritmo de la naturaleza también, ¿no? Entonces necesitan ser todavía creados y necesitan ser estimulados en el ser humano. Los ritmos, dicen, siempre equilibran los opuestos polares. Eso es muy interesante, ¿no? Los ritmos siempre equilibran los opuestos polares. Donde se encuentran los opuestos en la naturaleza, los ritmos pueden regular la situación. O sea, cuando seguimos el ritmo, estamos entrando en la armonización con el todo. ¿Y qué es esa armonización?
es lo que conocemos en Oriente como el yug o el yoga. Y en aquí, esa parte la vivenciamos en lo cotidiano. ¿Cómo lo vivenciamos en lo cotidiano? Nosotros nos movemos a través del universo cuando empezamos a reconocer las diferentes épocas de los diferentes momentos, las diferentes épocas que la naturaleza nos va mostrando, ¿no? Por ejemplo, en el Pukyay Tilla. El Pukyay es lo que en allá lo conocen ustedes como el carnaval, ¿no? Los carnavales, seguramente sí, es más conocido como carnaval, ¿no? El Pukyay. En término aymara, tiene un nombre muy interesante. Le dicen el anata. Y este término anata tiene que ver muchísimo con el anahata. Y ustedes recuerdan, el anahata es el chakra del corazón. ¿Y qué es el anata en aymara? El anata es la luz y la semilla. Luz y semilla. Ese es el anata, ¿no? O ese chakra importante del corazón, en ese momento que se está moviendo. Y justamente en este anata, en el momento aquí, en el carnaval, en el Pukyay, y sobre todo aquí en América, o bueno, en la parte de los Andes, sobre todo en el lado aymara, es justamente en este momento en el cual están saliendo de nuestra tierra las primeras semillas, ¿no? Y se chaya, se pone bonito con chichita, ¿no? Se celebra ese momento de las primeras semillitas que van saliendo de la tierra, ¿no? Y miren esa coincidencia, luz y semilla. Y tiene la misma coincidencia con ese chakra del corazón, que también es luz y semilla, ¿no? Entonces, así nosotros vamos entrando en ese movimiento rítmico del ser humano o la persona, el microcosmos con el universo. Comunalmente, armoniosamente, meditación y movimiento, ¿no? De ahí igual vamos pasando, trascendiendo los demás tiempos, la Imuraitilla, Chacanaquilla, ¿no? En los cuales en estos tiempos el mismo movimiento de las personas es diferente, ¿no? Ya no, en ese momento ya no están pues agarrados, ¿no? Sino ya después en la Chacanaquilla estaremos pues en la contemplación o en el caminar de las montañas, ¿no? Estaremos sentados observando las estrellas o el universo que nos rodea, ¿no? También tenemos el Raimi. Y lo interesante también aquí, de parte de todo lo que es la cultura física, en que cada momento, cada espacio tiene un ritmo, tiene una melodía, tiene una danza específica, ¿no? Tiene una forma distinta de celebración. Entonces ahí también se puede observar que los movimientos del ser humano en la parte de la cultura física son diferentes y entonces van ligados con este movimiento que tiene el universo. Es una cultura física que se basa en el movimiento del universo, ¿no? Y así vamos recorriendo todas las épocas que se dan en la naturaleza, ¿no? Y volvemos nuevamente al Pukyay.
¿no? Recorremos el Inti Raymi, recorremos el Jayuacuy, donde damos de comer, ¿no?, a la Madre Tierra, recorremos el Unumama cuando recibimos a las lluvias, ¿no?, y ponemos nuevamente las semillas que hemos recogido, ¿no? Y luego también tenemos un tiempo en el cual recordamos a nuestros ancestros, ¿no?, el Ayamarca Iquilla, ¿no? Eso es básicamente lo que puedo compartirles ahora, querido maestro. Tal vez podríamos ampliar mucho más los temas de acuerdo a las preguntas que pudiesen hacer. El maestre de la Ferrier nos deja en sus enseñanzas, ¿no?, los grandes mensajes, un aspecto que él ya había estado observando desde aquellos años en los cuales él desarrollaba su misión espiritual aquí en América, ¿no? Y nos dice, ¿no?, evidentemente el continente americano ha sido elevado hasta la mirada de la alta inteligencia divina y posee un centro regenerador especial, como lo fue hace mucho tiempo el Tíbet para el Asia y por consiguiente para el mundo. Este centro es el preciso lugar en donde naturalmente se retirarán los grandes maestros, de acuerdo con los cálculos tanto geológicos como magnéticos y simbólicos. Ese punto se encuentra situado en las altas mesetas de la cordillera de los Andes. Es bajo la sombra de un viejo templo inca, lugar sagrado donde los prófanos nunca han podido llegar, pese a las diferentes expediciones organizadas, en donde los misioneros del Aquarius podrán retirarse gracias a su mansedumbre. Ellos podrán aproximarse a esos lugares que a través de los siglos han sido tan celosamente defendidos por sus veneros incaicos de riqueza material y espiritual que encierran. Esto lo escribió el doctor Sergio Reinado de la Ferrier en su libro de los grandes mensajes. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no?, compartiendo también nosotros los aymaras, quechuas, amazónicos de estas tierras, compartiendo esta pequeña sabiduría, estos pequeños aprendizajes, enseñanzas que hemos recibido durante estos tiempos, ¿no? Seguramente que a partir de esto pueden surgir muchas investigaciones más, pueden surgir mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero es principalmente para nosotros que la responsabilidad de compartir estas semillitas que hemos ido recogiendo en el camino y poderlas compartir con ustedes con todo ese cariño que también se nos ha entregado. Muchísimas gracias, pues. Muy bien, maestro. Bueno, pues vamos a abrir el ciclo de preguntas y respuestas, pero no obstante, quiero hacer una ampliación o un complemento al hablado por el maestro Sanjatiri. Efectivamente, como él bien, pero muy bien ha explicado, el eje del llamado chorro geomagnético planetario del Tíbet pasó ya hace algunos años a la cordillera andina y la intuición y en algunos ya luz consciente es indicador de que los pueblos, las gentes que tienen esta comunión, como muy bien nos ha comentado, ¿verdad?, el maestro Sanjatiri, con la naturaleza, con la madre tierra e inclusive, como él muy, pero muy bien también ha explicado, la vivencia
comunitaria, no tan egoico-personalista que tenemos en otros lugares del planeta, pues son indicadores de que efectivamente esa sabiduría nos va a ayudar. De hecho, nos está ya ayudando mucho y es más que probable que efectivamente tenemos que adoptar una humildad para comprender y adentrarnos a toda la gran sabiduría que hay en el pueblo aymara, pueblo inca y otros pueblos. Pero sobre todo, como ha dicho muy bien, la cordillera andina es un eje especial para los nuevos tiempos. Bien, entonces las preguntas que nos quieran hacer, pues el maestro Sanjatiri está a su disposición y ahí continuamos. Bueno, en principio tenemos, muchas gracias por la exposición, bonito y bello mensaje con mucha sabiduría. Esto nos dicen desde Cusco, siguen, ¿verdad?, agradeciéndonos. Entonces, lo conveniente es si, ¿verdad?, tienen algún duda o comentario en el sentido de lo expuesto. Bueno, pues tenemos que la gente está muy tranquila y muy relajada. Eso está muy bien. ¿Quiere el maestro Sanjatiri ampliarnos algún comentario que él considere importante para estos nuevos tiempos? Nos dicen, ¿qué diferencia? Esto es una pregunta que nos hacen. ¿Qué diferencia con otras culturas? A ver, perdón. ¿La danza de la runa gnóstica tiene algo que ver con este tipo de danzas? No conozco exactamente cómo es la danza de la runa gnóstica, ¿no? Pero en realidad podríamos comparar las danzas de aquí de los Andes también con las danzas sufís, ¿no? Que la danza sufí tiene una característica de ser circular, ¿no? También colectiva, ¿no? Y a la vez de que conectan desde un centro hacia una totalidad, ¿no? Entonces, aquí también se ha realizado este tipo de prácticas, ¿no? No es como una meramente una parte, cuando nosotros observamos o vemos las danzas de los pueblos, de las comunidades, no es simplemente folclore, ¿no? Muchas veces se ha confundido con algo folclórico, pero en realidad tiene todo una base iniciática desde el punto de la melodía, desde el punto mismo de la melodía, de las escalas que se tiene como musicales, a la vez también con los movimientos que se realizan. Entonces, el movimiento es parte de una actitud, ¿no? En el yug o en el yoga, en el hatha yoga, cada asana es una actitud. Es una actitud que tiene, que va
a influir en el ser, en el cuerpo, ya sea en el aspecto físico, en el aspecto mental y espiritual, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, se ha desarrollado esos mismos aspectos, pero en movimiento. No solamente quedarse en la parte estática, sino también realizar esas actitudes en movimiento. Y esas son las representaciones que nosotros tenemos en la danza. Por eso decimos la meditación en movimiento, ¿no? La meditación en movimiento. Y eso el maestre de la Ferrier lo observó e hizo la gimnasia psicofísica y yoga, la gimnasia psicofísica, que fueron exclusivamente para la cultura de la Hatha Yoga, ¿no? Pero para América, ¿no? Porque aquí la cultura física es el movimiento y el biotipo de la persona es el movimiento. Por eso es que también habrán observado, no sé si algunos habrán experimentado también, que a muchas personas cuando hacen la práctica directa del Hatha Yoga como que tienen no es tan compatible, se podría decir al inicio, ¿no? Pero cuando hacen la gimnasia psicofísica, ahí entran en esa compatibilidad, ¿no? Porque están siguiendo los mismos aspectos de nuestro ser, que es una meditación física en movimiento. Muy bien. Nos hacen otra pregunta. Más o menos entiendo así la pregunta. ¿Qué diferencia con otras culturas de tipo significativo hay con la cultura aymara? ¿O qué la cultura aymara puede dar o está proponiendo a la cultura occidental? Bien. Las tradiciones iniciáticas ancestrales se han dado también de acuerdo a los contextos, a los lugares, de acuerdo a sus ubicaciones geográficas también, y a los movimientos, a cómo se iba desarrollando sus vivencias en aquellos lugares, ¿no? Una de las particularidades de aquí es el desarrollo comunitario, ¿no? Una práctica comunitaria. La cultura física no solamente es personalmente, yo me voy a un lugar alejado y hago una cultura física allí, ¿no? O me separo de la comunidad para tener una realización, ¿no? En aquí estoy con la comunidad y me realizo con la comunidad, ¿no? Es la parte comunitaria, en realidad. Por eso es que no hay danzas que sean solas también, ¿no? Las danzas aquí se mueven 500, 600 personas, 700 personas, ¿no? En cada comunidad, ¿no? Al menos eso ocurre aquí en los Andes, en las zonas aymaras, ¿no? Donde se mueven un montón de personas y se llega a esa parte, esa visión más comunitaria, ¿no? Entonces, la forma comunitaria es la forma tal vez de vivencia, o la mejor forma de vivencia que puede existir. El reconocerse que no eres solo, ¿no? Sino que hay muchos aspectos que te rodean, que son complementarios a tu vida, que son complementarios en tu realización, son complementarios en tu existencia. No eres solo, por eso es que aquí también todo lo que nos rodea, no lo tratamos como un aspecto hasta inclusive individual o lejano de nosotros, ¿no? Es más como un aspecto inclusive familiar,
es un aspecto muy nuestro, más enlazado, como un tejido, ¿no? Es más familiar, por eso no Taita Indio, Padre Sol, por eso Pachamama, Madre o Tiempo Espacio Femenino, o Alpa Mama, que es Madre Tierra, ¿no? Unumama, Madre Agua, ¿no? O Machu Guaira, Abuelo Viento, ¿no? O cuando hablamos de los animales y las plantas que son Uiwa, que son aquellos hijos que nosotros estamos criando. No son como el término de mascota que se le da en otros lugares, o en otros idiomas, pero que no es parte directa de la familia. Pero en acá cuando nosotros decimos Uiwa, no solo decimos Uiwa a los animales, sino nuestros propios hijos son nuestros Uiwas. Entonces los animales, las plantas son como si fueran nuestros propios hijos, nuestra propia familia, ¿no? Por eso aquí también los mismos términos que hay, no hay amigo ni amiga, ¿no? Es hermano, hermana, Gilata, Juliaca, o Guayquicha, o Panay, ¿no? Entonces son términos que familiarizan a las personas. No vemos como extraño a los demás, sino son como parte de nuestra familia, desde el momento en que están junto a nosotros. Muy bien. Nos preguntan si podemos explicar cómo es el trasvase, digamos, de la energía que se traslada del Tíbet a la cordillera andina. Bien, estos procesos se dan, son procesos cósmicos, universales, geodésicos, ¿no? Que ocurren cada año platónico, ¿no? Cada 22.500 otros 22.000 años aproximadamente, ¿no? Que va recorriendo la energía desde el magnetismo de la Tierra desde un punto hacia otro, ¿no? Eso es lo que ocurre geodésicamente. Muy bien. Tal vez maestro Felipe también se puede ampliar en esa parte. Bueno, como ha dicho usted muy bien, maestro, es cierto, en las eras de las precesiones equinocciales, el año platónico de 23.000 y algo años, pues efectivamente se cambian los campos vibracionales planetarios y donde había estado erradicada una vibración muy especial, bueno, cumplido el ciclo, se traslada a otro. ¿Qué indicadores también en lo práctico podemos observar? Bueno, el Tíbet, siendo un centro especialmente sagrado, protegido, de grandísima sabiduría, donde durante un ciclo de tiempo muy grande, efectivamente, ahí se mantuvo la enseñanza. Cuando ya cumple su ciclo, bueno, en lo físico vemos la invasión de China y indudablemente mucha sabiduría de ahí se traslada, se mueve y pues es como un indicador de otros más que hay que ir siempre, ¿verdad?, investigando. Y entonces, bueno, ahora hay también como otro indicador el resurgir de muchos pueblos, llamemos ancestrales, que con gran sabiduría en todo lo que es el continente centro-suramericano y en particular áreas muy concretas de la cordillera andina están lo que llamamos despertando o trasladando sabiduría al planeta. Y el caso más concreto creo que es lo que llamamos el pueblo quero,
que estaban en la cordillera andina durante casi 500 años y es relativamente reciente cuando decidieron ya interactuar con la población mundial y compartirnos o empezar a compartirnos su gran sabiduría. En este aspecto, deduzco que el maestro Yatiri tiene experiencia y vivencia con miembros de la comunidad Quero. Si nos quiere también ampliar algo. Está bien, maestro. Es realmente así. Nosotros también a estas eras precesionales, a estos grandes cambios que va ocurriendo en el planeta, los llamamos los Pachacuti, ¿no? Que se dan cada 500 años, o los Hacha Pachacuti, ¿no? Que también vienen a ser los años platónicos. Entonces, esto justamente, el Pachacuti, ¿no? Es el retorno del tiempo-espacio, es el retorno de la energía. Entonces, en este tiempo, en este Hacha Pachacuti, ¿no? En este gran Pachacuti, estamos viendo cómo retorna nuevamente la energía que estaba antes aquí y que es cíclica, ¿no? Retorna nuevamente a los Andes, porque se sabe, se va moviendo de punto en punto, de continente en continente, ¿no? Estas grandes energías, ¿no? Eso también viene a ser parte de los ritmos cósmicos que hay en nuestro planeta, o en esos ritmos, esos grandes ritmos cósmicos que hay en el universo. Muy bien. Nos hacen una pregunta. ¿Qué diferencia básicamente sería la cultura física y yoga de otras partes como India y cuál es más antigua? ¿La de los andinos? Decir cuál es la más antigua es muy difícil, ¿no? Pero ya lo planteaba ya Villamil Rada en su libro La lengua de Adán, ¿no? Haciendo todas las comparaciones lingüísticas con los idiomas que hay en el mundo, ¿no? Y también, y sobre todo, por los nombres que tienen varios lugares del mundo, que podría ser que el Aymara sea la cultura madre de las otras tradiciones. Por ejemplo, el Himalaya es un término aymara, ¿no? De donde ahí es donde se contempla, ¿no? La contemplación del anciano, del espíritu. Ese es el Aymara, el Himalaya, ¿no? O el Sahara, que lo dicen ahí, el desierto del Sahara, ¿no? O Sahara, ¿no? Que en Aymara viene a ser lo ardiente, ¿no? O el lugar donde hay mucho fuego, mucho calor, ¿no? Y conocemos que el Sahara es el desierto, ¿no? Uno de los desiertos más cálidos del mundo, ¿no? Y así hay muchos términos de lugares en el mundo que son netamente aymaras. Inclusive nosotros cuando hablamos de las tradiciones muy antiguas, por ejemplo, cuando hablamos de la Garta Sangha, ¿no? Que todos lo conocemos, es un término netamente aymara, Akarta Sangha, que significa la brasa ardiente. O cuando hablamos de la tradición de Melquisedec, ¿no? En aymar es Malkusirik, ¿no? Aquel gran hombre elegido, ¿no? Entonces, Villamil de Rada hace ese estudio profundo de la lengua, por eso le dice, ¿no? Su libro La lengua de Adán, ¿no? Donde él plantea que una de las primeras lenguas en el mundo ha sido el aymara,
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los chakras, que son palabras sánscritas, ¿no? Por ejemplo, el Muladhara, es netamente un término también, que es Aymara. Un momentito. Es un término netamente Aymara, el Muladhara, ¿no? El Muladhara es Mulatala, es cuando uno se sacude del susto, ¿no? Entonces, el Mulatala, el primer chakra justamente también tiene que ver con los miedos. Cuando nosotros nos sacudimos, una vez que uno se sacude del miedo, entonces ese centro nervofluídico se activa, empieza a fluir o a iluminarse, lo que llaman, ¿no? Es lo mismo como estábamos hablando de Anahata, ¿no? Anata o Kanahata también. Kanahata es la luz y la semilla, las semillas de la luz, podríamos decir también, ¿no? Entonces, podría ser, no lo digo que es, sino que podría ser que una de las culturas madres realmente es la que está aquí, en los Andes, y que ahora nuevamente esta energía está retornando aquí y nuevamente se está despertando todo este conocimiento, esta sabiduría ancestral para compartirla con el mundo, con todos los hermanos, con todas las hermanas de este amado planeta, ¿no? Y aquí el corazón es siempre muy bien abierto para compartir y de una forma comunitaria, porque también todos ustedes son parte de nuestra familia, ¿no? Todos somos parte de una misma familia. Esa es la visión que nosotros tenemos. Muy bien, maestro. Otra pregunta. Nos dicen, ¿se esperaría que esta nueva generación de Acuario superaría a las anteriores generaciones? Es decir, un salto cuántico que de alguna manera no hemos experimentado con anterioridad. El superar, más podríamos decirlo con trascender, ¿no? Me parecería a mí personalmente mucho más el término de trascender o de trascendencia o de sutilización del espíritu o de sutilizar el ser humano a diferentes planos, sin que veamos los aspectos de la vida como una superioridad o inferioridad, sino de alcanzar más un punto armónico en el cual pues todos podamos tener mayor conciencia de vivir felices, de vivir en esa armonía cíclica, cósmica, entrar en ese ritmo universal a través de nuestras actividades cotidianas. No, eso sería más principalmente, y creo que el ser humano está entrando más en esa frecuencia, ¿no? Más en esa frecuencia de buscar una armonía, de buscar un equilibrio, ¿no? Mucho más de empezar a buscar una superioridad espiritual, ¿no? Superioridad espiritual que en tiempos anteriores nos han hecho caer en los egos, ¿no? O nos han hecho caer en esos complejos que han llevado a nuestra querida humanidad más por un separativismo que por una unidad universal. Entonces, estos tiempos, esta era, propone otros aspectos, propone este equilibrio como las ondas del Aquarius, ¿no? Propone esa armonización, propone
ese equilibrio energético también de lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, de, bueno, todos esos aspectos, ¿no? Y ya veíamos, ¿no? También el ritmo, cuando se encuentran dos polaridades, el ritmo hace que se equilibren esas, ambas polaridades, ¿no? Y cuando hay ese equilibrio encontramos una armonía, se encuentra la armonía, ¿no? Y entrar en la armonía es entrar en esa conexión con el yugo. Muy bien. Bueno, pues nos agradecen mucho, bueno, le agradecen la ponencia y la gran sensibilidad y sabiduría que ha compartido y en principio, pues si quiere hacernos algún comentario o aportación final, estamos muy agradecidos. Solamente agradecerle muchísimo, amado maestro, por este espacio que se nos brinda a nosotros para poder compartir este pequeño camino que hemos ido recorriendo, ¿no? Dentro de nuestras tradiciones ancestrales. Sabemos que todavía hay mucho más que recorrer y justamente cuando nosotros compartimos estas pequeñas experiencias es en las cuales podemos también nutrirnos de la sabiduría que ustedes tienen, también como pueblos originarios, como pueblos ancestrales, ¿no? Y así seguimos nutriéndonos entre nosotros y podemos tener más al alcance o podemos llegar a esa unión o como una unión con el todo, ¿no? Muchísimas gracias más bien por darnos esta oportunidad, por este compartir y por entregarnos también sus semillitas de luz hacia nosotros. Estamos muy agradecidos. Muy bien, muchas gracias, maestro San. Y bueno, esperamos pronto poderlo visitar en el hermoso lago Titicaca y poder tener la experiencia de compartir con usted verdadera proximidad y todo ese amor que siempre nos brinda cuando estamos con usted.